que se presta para cualquier cosa, pero muy difícil. Entonces, en realidad, yo no hice una ponencia sobre el humanismo y la medicina. Yo quise preparar algo que tiene que ver con lo que yo he estado pensando más en este último tiempo, y que tiene que ver con la memoria. Cuando la memoria es buena, cuando la memoria es buena es un tema literario, como en Funes en Memorioso. Cuando la memoria es buena, tiene que ver con los grandes juglares que se sabían, los poemas y gestos de memoria. Cuando la memoria es mala, es un tema más médico. Y yo quiero hablar de esas dos cosas. Es algo que me obsesiona entre muchos otros temas, porque algunos amigos míos, de los más queridos, están perdiendo la memoria, y yo también creo que la estoy perdiendo. Así como estoy perdiendo la voz, y yo al final espero que alguno de ustedes me dé un diagnóstico, porque no sé si es una bacteria, o si es reflujo, o si es que no sé hablar, si necesito un fonoaudiólogo, un infectólogo, o no sé qué. Bueno, últimamente me he interesado mucho por dos fenómenos humanos que la naturaleza o la providencia ha repartido de un modo muy desigual entre los hombres: la imaginación y la memoria. La imaginación me interesa porque no tengo mucha, y la memoria porque, como les acabo de decir, la estoy perdiendo. Para consolarme, lo que pienso últimamente es que la imaginación no es otra cosa que mala memoria, o si lo prefieren, la mezcla caótica de recuerdos imperfectos. La mala memoria no deja de ser memoria, y tal vez se parezca a la imaginación. Voy a hablar primero de lo distintas que son la experiencia y la memoria. Después quiero hablar de la memoria genética, y finalmente de la imaginación como una forma de la memoria, como una forma de memoria, análoga tal vez a los mecanismos del sueño y de la profecía imperfecta, o incluso del pronóstico en términos médicos. Hace poco oí en TED, una página web que algunos de ustedes conocerán, y que si no conocen les recomiendo mucho, TED, una conferencia muy interesante en la que un neurólogo, Daniel Kahneman, sostenía que hay dos tipos de memoria, o mejor dicho, que la mente registra las cosas que nos pasan de dos maneras distintas. Una, mientras ocurre y dura la experiencia, y otra, cuando la recordamos. Hay una forma muy clara de entender de qué manera la memoria traiciona a la experiencia. Kahneman se refería al caso especial de la felicidad, o mejor, de la experiencia y la memoria de la felicidad. Primero vivimos algo grato o ingrato, y luego lo recordamos, también de un modo feliz o de un modo placentero, de un modo infeliz o de un modo placentero. Lo interesante es que la experiencia y la memoria de la experiencia son dos cosas muy distintas. Kahneman daba al respecto un ejemplo médico y un ejemplo musical. El musical tiene que ver con un cuarteto de Beethoven, y el médico con una colonoscopia. Creo que es más agradable si empiezo por el ejemplo musical. Él contaba de un concierto precioso en el que 4 músicos habían tocado un cuarteto de Beethoven perfectamente. El cuarteto duraba unos 20 minutos y todo iba muy bien. Al final, sin embargo, el primer violinista había cometido un terrible error, y de su violín había salido una nota larga, horrenda, disonante, una nota falsa que se había oído como uno de esos pitidos estridentes que emiten los micrófonos cuando tienen un problema técnico. Pues bien, según los espectadores del concierto, a los que se les preguntó al día siguiente, el concierto había sido un fiasco, un tremendo fracaso. La nota final, en la memoria de ellos,
había arruinado toda la experiencia de la noche y del concierto. Si les preguntaban cómo había sido, todos decían que había sido un concierto pésimo. Se olvidaban de los 19 minutos y 40 segundos de perfección y de experiencia sublime, y la memoria solo registraba la nota discordante del final. Esto es verdad en un concierto, pero también en un partido de fútbol. A veces, la selección Colombia, casi siempre en realidad, juega pésimo, juega muy mal, pero hace un gol de chiripa en el último minuto. Pues bien, por mal que haya jugado, como ganó, todos quedan felices y nadie pide que cambien al técnico. En cambio, si juegan maravillosamente, pero al final les hacen un gol y pierden, hay crisis en la Dimayor y al lunes siguiente el técnico ya está en la picota.